En esta ocasión vamos a tocar el tema de introducción al derecho del trabajo. Para esto vamos a dividir la exposición en 5 puntos. En primer lugar, la contextualización de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho laboral y por qué es necesario el derecho laboral. En segundo lugar, el origen histórico, la evolución histórica del derecho del trabajo. En tercer lugar, las fuentes del derecho laboral a nivel general y específicamente en el ordenamiento jurídico peruano. En cuarto lugar, las partes que tiene esta rama del derecho, el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho procesal del trabajo. Y en quinto punto, los principios del derecho laboral, específicamente el ordenamiento jurídico peruano. Habiendo dicho esto, pasemos entonces a la primera parte de la exposición que toca el tema de la contextualización del derecho laboral. Tenemos que el derecho de trabajo surge como una rama autónoma, se desprende del derecho civil por razones estructurales y por razones coyunturales. Sobre esto vamos a poder extendernos a través de la lectura del profesor Alain Supió, que va a estar colgado en la página web del curso, en el cual nos explica justamente cuáles son estas razones de surgimiento del derecho laboral, ya que desde un principio, desde siempre, la persona humana, el hombre, la humanidad ha desarrollado actividades productivas, ha desarrollado un trabajo. La distinción es que antes del surgimiento del derecho laboral en el siglo XIX, todo el trabajo humano estaba regido por las reglas del derecho civil, en el cual se entiende de que hay una igualdad entre las partes. En cambio, el derecho del trabajo surge bajo unas consideraciones distintas, surge bajo dos razones estructurales. En primer lugar, se entiende que hay una constricción física del trabajador respecto al empleador. Y en segundo lugar, se entiende que el trabajador está subordinado, ¿no? Hay una subordinación de la voluntad de este respecto de la organización empresarial incerta. La constricción física hace referencia a que el trabajador no solamente pone en exposición su fuerza de trabajo y el producto de sus labores, sino que también pone a disposición su propio cuerpo, su propia integridad física y psicológica en el trabajo. Y por ello es que el objeto del contrato de trabajo no abarca solamente al trabajo realizado, sino también a la persona. Y como tal, como es una persona, hay una necesidad de protegerla frente a cualquier abuso o cualquier situación desventajosa que se le pueda presentar. Y a su vez, la subordinación de la voluntad hace referencia a que el trabajador, una vez que suscribe un contrato de trabajo, está bajo dependencia del empleador, quien es quien dirige, norma, reglamenta y sanciona todas las relaciones laborales. Por ello es que el trabajador pone a disposición su persona, su propio cuerpo, hay una construcción física de él y también es subordinado. Y estos son dos motivos, dos aspectos de las relaciones laborales que no están presentes en las relaciones civiles. Y además de esto, el derecho laboral surge en una coyuntura específica, en un contexto económico marcado por el surgimiento del industrialismo, de las grandes fábricas, en donde existían cadenas de producción, en donde los trabajadores laboraban bajo una total subordinación respecto de la empresa, y además esto generó un contexto social determinado, ya que ellos comenzaron a agruparse, los obreros, para reivindicar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales, para exigir estas mejores condiciones, y es en ese contexto económico y social en el cual va a surgir el derecho laboral en el siglo XIX. Entonces, tenemos que el derecho del trabajo tiene un doble origen histórico. Esto aquí lo desarrolla el profesor Wilfredo Sanguinetti, en una lectura que también va a ser colgada en el portal web, el derecho laboral en sentido histórico. Y ese doble origen tiene por un lado la acción colectiva de los trabajadores y por otro lado la acción estatal tutelar de ese grupo de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que surge es la acción colectiva, es las huelgas, es la protesta, son los hechos sociales de demanda de mejores condiciones laborales. Los obreros en el siglo XIX comienzan a agruparse, comienzan a formar sindicatos, a formar organizaciones para reivindicar mejores derechos, y esto aquí llega a un punto tal en el cual ya no puede ser evadido ni ignorado por el Estado, sino que ese aquí pasa a tutelarnos, pasa a proteger el interés de los trabajadores
¿Cómo? A través de una legislación especial y diferenciada del derecho civil que a medida que va a ir evolucionando va a pasar a convertirse en lo que actualmente es el derecho laboral. Cuando recién surgen estas primeras normas, estas primeras leyes, son conocidas como legislación industrial de los obreros, porque básicamente regulaba y se ceñía exclusivamente al trabajo de los obreros, que en ese momento era el más numeroso en la Europa del siglo XIX. Y posteriormente va a pasar a abarcar a la inmensa mayoría, a la gran mayoría de trabajadores subordinados, para ya pasar a ser como lo que actualmente conocemos como derecho del trabajo. Este doble origen histórico, por lo tanto, está marcado, por un lado, por la acción colectiva de los trabajadores y por otro lado, por la acción estatal tutelar, que también presenta dos etapas, como vamos a ver. En cuanto a la acción del Estado respecto de los trabajadores, existen tres etapas. En primer lugar, la etapa de la prohibición. En segundo lugar, la etapa de la tolerancia y finalmente la etapa de la promoción y tutela. La etapa de la prohibición está marcada por un hecho en el cual el Estado criminalizaba y perseguía cualquier tipo de organización sindical, cualquier tipo de organización de acción colectiva de los trabajadores respecto de reivindicar mejores condiciones laborales. En esto es paradigmático en la ley Chapelier del año 1791, 3 años después de la Revolución Francesa, en el cual se prohibía cualquier tipo de organización sindical, cualquier tipo de organización de trabajadores, y se entendía que debía primar la libertad total de las partes para eliminar las condiciones en las cuales contrataban, incluyendo el contrato de trabajo. Por más que estas cláusulas sean abusivas, por más que hubiesen jornadas de trabajo de 12 horas, por más que hubiesen condiciones insalubres de trabajo, se entendía que eran libres los trabajadores de aceptar esas condiciones, y si no querían, en su libre voluntad también podían irse, y nadie podía intrometerse en esa relación que había entre el trabajador y el empleador. Se entendía que eran relaciones privadas, en las cuales no era factible de que un agente externo ingrese a regular o a modificar esas condiciones que se habían acordado. Esta etapa de la prohibición dura aproximadamente 1000 años. A fines del siglo XIX es cuando recién comienzan a surgir las primeras leyes que comienzan a tolerar la existencia de las organizaciones sindicales, más no a promocionarlas. Esa primera etapa, esa segunda etapa, la etapa de la tolerancia, surge porque ya la presión social de los trabajadores no podía ser ignorada, ni podía ser dejada de lado, ni vista, ni arrimada por el Estado, sino que hubo la necesidad de atenderlo, ya que eran protestas masivas y numerosas, y ya por una cuestión de orden público tuvo que comenzar a darse las primeras leyes que protegían a ciertos grupos de trabajadores. Las primeras leyes de ese tipo son las leyes que protegen el trabajo de los menores y las leyes que protegen a la madre gestante. Finalmente, la tercera etapa, la etapa de la promoción y la tutela, viene recién a partir de los años 1940 en adelante, ya en el siglo XX, en el cual ya luego de la Segunda Guerra Mundial surgen convenios de la OIT como el 98 y como el 87, que van a ya promover y tutelar a nivel constitucional el derecho del trabajo. Esto aquí también está marcado por un fenómeno conocido como el constitucionalismo social, que va a surgir en el mundo por primera vez en la Constitución de Querétaro de México del año 1917, en el cual por primera vez el derecho laboral adquiere norma de rango constitucional. En nuestro país el derecho laboral es promovido, es tutelado y es objeto de atención prioritaria por el Estado a partir de la Constitución del año 1969. A partir de este instrumento normativo es que el derecho laboral adquiere un rango constitucional, y actualmente la Constitución de 1993 también reconoce el derecho del trabajo en un rango constitucional y lo promueve, como vamos a ver a continuación. Bien, habiendo hecho esta breve introducción histórica a lo que es el derecho del trabajo, vamos a pasar a desarrollar las fuentes, la segunda parte, la tercera parte de esta exposición, las fuentes que regulan el derecho laboral. Tenemos que las fuentes del derecho del trabajo podemos dividirlas en dos tipos: fuentes materiales y fuentes formales.
Siguiendo la definición de Julio Armando Grisolia en su libro Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, tenemos que la fuente material es el hecho o factor social que surge como consecuencia de una necesidad de la sociedad o de un sector de ella, que adquiere especial importancia en determinado momento y lugar, dando origen a una norma jurídica. Es decir, el derecho, según la doctrina más entendida de la materia, surge en primer lugar por un hecho social, surge en primer lugar por un hecho fáctico, un hecho social de protesta en el caso del derecho del trabajo. Y podemos tomar como ejemplo el paro nacional del 19 de julio de 1968, a raíz del cual posteriormente se va a aprobar la Constitución de 1979. Sin este hecho social no hubiese existido nunca la Constitución del 69 y no hubiese existido nunca o no hubiese existido la forma en la cual se desarrolló la constitucionalización del derecho al trabajo en nuestro país. Por tanto, primero la fuente material y luego viene lo que vamos a ver a continuación, la fuente formal. La fuente formal es la norma que surge de ese hecho social, que a su vez es la exteriorización de una necesidad de la sociedad o de parte de ella. Esta es una norma jurídica, ya sea en la forma de una ley, un decreto o una resolución, que constituye una fuente formal de origen estatal. Debe reflejar lo más fidedignamente posible el hecho social. Entonces, tenemos que, por un lado, existe la fuente material, que básicamente es el hecho social de protesta, y por otro lado está la fuente formal, que es la concretización de esta demanda social a través de la aprobación de una ley o de una norma estatal que va a responder a esta situación social de protesta. Las fuentes en el ordenamiento jurídico peruano del derecho laboral podemos dividirlas en tres tipos, en tres rangos. En primer lugar tenemos a las normas con rango constitucional, en segundo lugar tenemos a las normas con rango de ley y en tercer lugar tenemos a las normas profesionales o a las normas aprobadas por los propios sujetos de la relación del trabajo. Vamos a pasar en primer término a estudiar cuáles son las normas con rango constitucional en el ordenamiento jurídico interno. Tenemos en primer lugar los artículos 22 a 29 y 40 de la Constitución. Estos artículos nos van a regular lo siguiente: el derecho al trabajo como derecho fundamental, el derecho a la remuneración, el derecho a la jornada laboral máxima, el derecho a los descansos anual y semanal remunerados, el derecho y los principios de igualdad de oportunidades, de no discriminación, el principio de irrenunciabilidad y el principio de interpretación más favorable al trabajador en caso de duda insalvable. Además, la Constitución reconoce la protección contra el despido arbitrario y la participación de los trabajadores en las actividades de la empresa. Esto está del artículo 22 al artículo 29 de la Constitución. Podemos ver allí que son normas consagradas al más alto rango normativo de nuestro ordenamiento jurídico, al rango constitucional, y por tanto van a influir en la configuración legal del ordenamiento jurídico. A lo largo del curso vamos a ver cómo, por ejemplo, la regla del derecho al trabajo implica lo que es el principio de continuidad. Este principio básicamente indica que se va a haber una preferencia por el contrato de trabajo a plazo indeterminado, y por ello es que se exige que haya una causa objetiva para justificar una contratación modal, una contratación a plazo determinado. Eso aquí surge a partir del derecho al trabajo, que está reconocido en el artículo 22 y en el artículo 23 de la Constitución. Y eso es el artículo 40 de la Constitución, nos regula lo que es el derecho de la carrera administrativa, cuáles son las características que va a tener esa carrera administrativa. Además de esto, de esta norma por rango constitucional que son las citadas en la propia Constitución, tenemos también normas internacionales de trabajo. Tenemos convenios internacionales que desde el momento que son ratificados por el país adquieren la calidad de normas de rango constitucional en el ordenamiento jurídico interno. A modo de ejemplo podemos citar algunos convenios de la OIT, como el convenio 87, el convenio 98 y el convenio 151, que nos regulan el derecho de libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y los derechos colectivos de los empleados públicos de forma respectiva. A su vez, también podemos mencionar el convenio de la OIT número 111 sobre la no discriminación en el empleo y el convenio de la OIT número 189
sobre la protección de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Todos estos convenios de la OIT han sido ratificados por nuestro país y por tanto tienen rango de una norma constitucional en el ámbito jurídico interno. Y como tal, la ley, cualquiera que fuese, así sea una ley orgánica, no puede vulnerar el contenido de estos convenios de la OIT que han sido ratificados por nuestro país y que por tanto no es que solamente estén allí, sino que también forman parte de nuestro ámbito jurídico interno y el legislador está obligado a respetarlos. Por ejemplo, pasando ya a la segunda categoría de normas de las fuentes de derecho laboral, tenemos a las normas por rango de ley. Y aquí existen cuatro tipos de normas que tienen esta categoría y rango de ley. Son, para la redundancia, las leyes, en primer lugar; en segundo lugar, los decretos ley; en tercer lugar, los decretos legislativos; y en cuarto lugar, los decretos de urgencia. Las leyes son los instrumentos normativos que son aprobados por el Congreso de la República. Los decretos ley son aquellos instrumentos normativos que también tienen rango de ley, pero que tienen la particularidad y la peculiaridad de haber sido aprobados en un contexto en el cual no existe parlamento, es decir, son decretos que tienen calidad de ley, que son aprobados directamente por un gobierno de facto. Los decretos legislativos son aquellos instrumentos normativos con rango de ley que provienen de una delegación de las facultades legislativa del Congreso al Poder Ejecutivo. Es decir, son normas que el Congreso Ejecutivo aprueba por delegación de funciones. Y en cuarto lugar tenemos a los decretos de urgencia, que son aquellos instrumentos normativos con rango de ley que se aprueban en un contexto determinado para responder a una situación, a un hecho fortuito, a una situación de emergencia en particular. Por ejemplo, leyes que tienen implicancias laborales que regulan el derecho laboral en nuestro país, tenemos por ejemplo a la ley número 25129, ley que regula la asignación familiar. Esta ley 25129 nos indica que todo trabajador de la actividad privada, ya sea de cualquier empresa, tiene derecho a el 10% de la remuneración mínima vital por concepto de asignación familiar, y que tiene que ser pagado juntamente con la boleta de pagos de cada fin de mes, ya que tiene la calidad de condición remunerativa de trabajo. Entra en el cálculo de CTS, las certificaciones, las vacaciones y cualquier otro beneficio social. Además podemos citar la ley número 27735, la ley que regula el pago de las certificaciones. Esta ley nos indica que las empresas privadas tienen que pagar en julio y en diciembre una gratificación equivalente a una remuneración ordinaria en función de los meses completos que hayan sido elaborados por el trabajador. En la parte de remuneración y de beneficios sociales vamos a poder hacer en extenso las implicancias de estas leyes y cómo deben ser aplicadas en un caso en concreto. Además tenemos los decretos ley, como por ejemplo el texto único ordenado del decreto ley número 25593, ley de relaciones colectivas de trabajo, y también podemos citar el decreto ley número 25920, que es una ley que fija el interés laboral diferenciado del interés común. Porque existe, el derecho laboral presenta una particularidad muy especial que no está presente en otras ramas del derecho, que presenta muchos decretos ley. Es decir, los gobiernos de facto de nuestro país, específicamente hablando, el gobierno de los años 70 y los gobiernos de los años 90, en los cuales no hubo parlamento, han sido los gobiernos que han aprobado más leyes y más decretos de ley en materia laboral. Por ejemplo, la ley de relaciones colectivas de trabajo viene de los años 90, que es la primera ley que va a regular en conjunto la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga en nuestro país en forma unitaria. Anteriormente había una ley que regulaba la negociación colectiva, había ciertas leyes que regulaban la huelga y había ciertas leyes que regulaban la libertad sindical. En cambio, en los 90 se unificó todo esto a través de un decreto de ley que no parte de un parlamento, no parte de una discusión parlamentaria, sino parte de una imposición del gobierno de turno. Y también tenemos el decreto de ley 25920 ya citado, que fija un interés laboral diferenciado. Este interés, si uno tiene una deuda bancaria, una deuda comercial,
va a pagar un interés que es más alto que el interés laboral. Y eso ha sido fijado por el decreto de ley número 1920, que indica que el interés laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva. Tenemos también lo que son los decretos legislativos, para citar dos ejemplos, el decreto legislativo número 276, la ley de bases de la carrera administrativa de servicios. Esta ley, este decreto legislativo es una norma con rango de ley que va a regular el ingreso a la carrera administrativa por primera vez en nuestro país, va a establecer un concurso público, va a establecer una evaluación continua de los servidores públicos para mantener su cargo, va a establecer cuáles son los rangos de servidores públicos dentro de la administración pública y una serie de disposiciones más para garantizar que los servidores públicos accedan en condiciones de igualdad a la carrera administrativa. Tenemos también el texto único ordenado del decreto legislativo número 650, la ley de compensación por tiempo de servicios, que nos indica, que regula, que exige la obligación del empleador de depositar en mayo y en noviembre media remuneración por concepto de CTS, por concepto de compensación por tiempo de servicios. Este texto único ordenado del decreto 650 tiene una regulación distinta en lo que es el régimen laboral general y el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, como vamos a ver en la clase sobre remuneración y beneficios sociales. Y en cuanto a los decretos de urgencia, podemos citar el decreto de urgencia número 3494, que tiene como finalidad establecer un monto mínimo del ingreso total permanente de los servidores activos y cesantes de la administración pública. Básicamente nos indica de que hay un nivel mínimo remunerativo por debajo del cual no puede estar ningún servidor público, ningún cesante, ningún pensionista de la administración pública. Y en todo caso, si es que no se cumple ese decreto de urgencia por necesidad vigente, se puede exigir su cumplimiento en la vía judicial correspondiente. Bien, eso es en cuanto a las normas constitucionales y en cuanto a las normas con rangos de ley. Y vamos a pasar ahora a las normas profesionales, a las normas que surgen de los propios sujetos de la relación laboral. Aquí tenemos básicamente dos: el convenio colectivo de trabajo y el reglamento interno de trabajo. En primer lugar, el convenio colectivo de trabajo es el acuerdo colectivo entre el empleador o un conjunto de empleadores con el sindicato o la organización sindical de un ámbito respectivo. Este acuerdo sobre la condición de trabajo puede ser dividido en tres tipos de cláusulas según la legislación vigente: en cláusulas normativas, que son las que regulan cuáles son las condiciones de trabajo de cada uno de los trabajadores individualmente considerados dentro de su ámbito de aplicación, como por ejemplo un aumento de remuneraciones, como por ejemplo la reducción de la jornada máxima de trabajo a 7 horas, como por ejemplo el pago de una gratificación adicional o cualquier otro tipo de materia que puede ser discutido o que puede ser acordada entre el sindicato y el empleador. Puede tener también cláusulas obligacionales, que son las que van a determinar una obligación en particular entre el empleador y la organización sindical considerada como persona jurídica, considerada como conjunto, como por ejemplo que el empleador le dote a la organización sindical de un local para que desarrolle sus actividades sindicales, como por ejemplo que le entregue una bonificación a la organización sindical cada año para el desarrollo de sus actividades, o cualquier otra obligación que tenga el empleador con el sindicato como persona jurídica como tal, y no con los trabajadores individualmente considerados. Y en tercer lugar tenemos las cláusulas delimitadoras, que son las que van a fijar cuál es el ámbito subjetivo del convenio colectivo de trabajo, es decir, a quienes se les aplica el convenio, o las cláusulas que van a delimitar cuál es la aplicación temporal en el tiempo de las cláusulas delimitadoras y las cláusulas obligacionales, hasta cuándo surge, hasta cuándo tiene vigencia, y si son cláusulas de tipo permanentes o si son cláusulas de tipo temporales. El convenio colectivo siempre surge del acuerdo entre sindicato y empresa, por tanto es una norma que, a diferencia de la ley que es abstracta, es una norma concreta, porque va a responder a las necesidades en específico del ámbito negocial en el cual se han dado. En nuestro país la inmensa mayoría de sindicatos son a nivel empresa,
y correlativamente la gran mayoría de convenios colectivos celebrados son también a nivel empresa. Es decir, se aplican solamente en una unidad productiva determinada. Como tal, es una suerte de ley aprobada entre las partes para regular las relaciones laborales en un ámbito determinado. Y de allí viene que el convenio colectivo es la fuente por excelencia del derecho laboral. Es la expresión normativa más específica, no existe una expresión más propia de lo que es el derecho del trabajo que el convenio colectivo. En cuanto al reglamento interno del trabajo, tenemos que este va a regular las condiciones laborales en una empresa determinada y es aprobado por el empleador. ¿Qué empresas están obligadas a tener reglamento interno de trabajo? Aquellas que cuenten con más de 100 trabajadores. Si una empresa cuenta con más de 100 trabajadores, entonces está en la necesidad de aprobar un reglamento interno de trabajo. Ese reglamento interno puede contener, por ejemplo, las cláusulas, las disposiciones relativas a cómo se van a sancionar las faltas, cuáles son las faltas que se consideran adicionalmente de las contempladas en la ley, cómo está regulado las tardanzas o la tolerancia en el sector del trabajo, cuáles son las medidas de seguridad que deben cumplirse en el centro de labores entre cualquier modo de exposición que el empleador pueda determinar y pueda establecer en este reglamento interno de trabajo. Bien, estas son las fuentes del derecho laboral. Básicamente tenemos las fuentes con rango constitucional que nos van a dar los principios, las pautas, que luego van a ser seguidas por las normas con rango de ley y también con las normas con rango infralegal como los decretos supremos o las resoluciones ministeriales que van a desarrollar lo que indica la ley. Y en tercer lugar tenemos a las normas profesionales que son las aprobadas por los propios sujetos de la relación laboral, en los cuales básicamente figuran el convenio colectivo y el reglamento interno del trabajo. Entonces tenemos que el derecho laboral, ya habiendo hecho esta introducción histórica y esta precisión sobre sus fuentes, puede ser dividido, básicamente dividido en tres partes. En primer lugar, el derecho individual del trabajo; en segundo lugar, el derecho colectivo del trabajo; y en tercer lugar, el derecho procesal del trabajo. El derecho individual del trabajo regula las relaciones individuales de trabajo entre un trabajador individualmente considerado y el empleador. Se rige por la regla del trabajo por cuenta ajena, libre y subordinada. ¿Qué quiero decir con ello? El derecho individual del trabajo entra a tallar siempre y cuando este trabajo desarrollado por la persona sea en primer término por cuenta ajena. Es decir, yo trabajo para alguien más. El producto de mi trabajo no me pertenece, sino que le pertenece a la empresa donde laboro. Si yo trabajo de forma independiente, de forma autónoma, no entro dentro del ámbito de aplicación de las normas del derecho individual del trabajo. En segundo lugar, tiene que ser un trabajo libre, ya que cualquier tipo de trabajo forzoso es un trabajo ilícito que no está amparado por las normas legales, sino que también es una situación ilícita. El trabajo libre es el único amparado por el derecho del trabajo. Y en tercer lugar, es un trabajo subordinado, ya que si no existe la subordinación, se entiende que es un trabajo autónomo, que es un trabajo en el cual la persona no tiene una subordinación respecto a la empresa y por tanto no entra dentro del ámbito de protección del derecho individual del trabajo. La institución básica del derecho individual del trabajo es el contrato de trabajo. Este está compuesto por tres elementos esenciales. En primer lugar, la prestación personal; en segundo lugar, la remuneración; y en tercer lugar, la subordinación. La prestación personal indica de que el trabajador se obliga a él personalmente a prestar sus labores respecto a la empresa. No puede delegar sus funciones a un tercero, no puede delegar sus funciones a alguien más, sino que se obliga de forma personalísima a él realizar el trabajo y poner su capacidad de trabajo a disposición del trabajador durante todo el tiempo que dure la jornada. En segundo lugar tenemos a la remuneración, que es básicamente la contraprestación que hace el trabajador, el pago que realiza el empleador por el trabajo realizado. Pero esta remuneración tiene características y tiene un estatus de protección que lo diferencia de cualquier otra contraprestación, de cualquier otro contrato, cualquiera que fuese.
¿Por qué? Porque la remuneración, según el artículo 24 de la Constitución, tiene una naturaleza alimentaria y por tanto se le reconoce un estatus de inembargabilidad, un estatus de especial protección respecto de su relación de pago para el trabajador, porque se entiende de que hay una necesidad de trabajar derivada de la necesidad de suplir las necesidades básicas alimentarias del trabajador, y por ello es que la remuneración tiene un estatus de especial protección que lo diferencia de cualquier otro crédito de ámbito civil o de cualquier otro crédito de ámbito comercial que pudiese existir. Y en tercer lugar, la subordinación, que es el elemento clave que nos va a indicar si estamos frente a un contrato de trabajo o estamos frente a un contrato de otro tipo, como podría ser un contrato de prestación de servicios o un contrato de prestación por cuenta autónoma, por cuenta propia. El derecho individual de trabajo básicamente está regulado, se rige por el texto único ordenado del decreto legislativo número 728, que va a regular el régimen laboral general de la actividad privada. Adicionalmente a eso también podemos citar el régimen de las micro y pequeñas empresas y los otros regímenes laborales especiales que existen en nuestro país. Pero la norma básica es el texto único ordenado del decreto 728. En cuanto al derecho colectivo del trabajo, tenemos de que se regula las relaciones colectivas entre un conjunto de trabajadores, un sindicato o varios o un conjunto de estos sindicatos, y el empleador o el conjunto de empleadores. Este comprende tres instituciones básicas: la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. La libertad sindical hace referencia a que el Estado reconoce un estatus de protección al sindicato para que desarrolle sus actividades de forma libre, autónoma, sin injerencia ni del Estado, ni del empleador, ni de cualquier agente externo que vaya a interferir en la vida del sindicato. Es decir, el sindicato es libre para constituirse, los trabajadores son libres para afiliarse, son libres para desafiliarse, son libres para decidir quién es su junta directiva, son libres para decidir cuándo desarrollan sus asambleas, son libres para decidir cuándo hagan una huelga y cuándo inician la negociación colectiva. La libertad sindical implica el reconocimiento de un ámbito de autonomía del sindicato para decidir sobre su vida institucional y sobre sus fines. Como he mencionado, la libertad sindical tiene pues facetas que pueden dividirse en una faceta individual, una faceta colectiva. Individual si es que el trabajador decide afiliarse o desafiliar en su sindicato. Esto es libertad individual, libertad sindical individual positiva y negativa. Y también es la libertad sindical colectiva, que básicamente está referida a la acción en conjunto de los trabajadores para iniciar una negociación colectiva o organizar una huelga. La libertad sindical tiene por finalidad garantizar de que el sindicato pueda cumplir cabalmente con sus fines. Dentro de esto, dentro de sus fines, uno de los básicos y prioritarios es reivindicar mejores condiciones de trabajo a través de una negociación colectiva. Hay un dicho famoso que indica que sindicato que no negocia no es sindicato, porque justamente se le reconoce el ámbito de libertad sindical para que éste pueda negociar colectivamente mejores condiciones laborales. La negociación colectiva tiene en nuestro país unas etapas, un procedimiento que está ceñido en primer término a la presentación de un pliego de reclamos, en segundo lugar al trato directo entre sindicato y empleador para tratar de arribar un acuerdo sobre el pliego de reclamos presentado, y si es que el trato directo no surte efectos, no hay un acuerdo, se pasa a una etapa de conciliación ante el Ministerio de Trabajo o ante el conciliador privado, y en tercer lugar se opta por el arbitraje o por la huelga. Esto va a ser explicado en extenso en la clase de negociación colectiva y de derecho colectivo del trabajo. Y además, no solamente el ordenamiento jurídico le reconoce el ámbito de libertad sindical y de autonomía del sindicato y el derecho de plantear mejores condiciones laborales a través de la negociación colectiva, sino que también se le reconoce un ámbito de una acción de fuerza, una medida de fuerza directa, que es la huelga. Y la huelga también forma parte de los derechos colectivos del trabajo que están reconocidos en el
artículo 28 de la Constitución y que están regulados a nivel legal en el texto único ordenado en el decreto legislativo de la ley número 25593, la ley de relaciones colectivas del trabajo. Son por tanto tres instituciones básicas del derecho colectivo laboral. En primer lugar, la libertad sindical, en segundo lugar, la negociación colectiva y en tercer lugar, la huelga. Son estas tres las partes más álgidas también del derecho laboral. El derecho colectivo es la parte más conflictiva del derecho laboral también. Y tenemos de que tanto el derecho individual como el derecho colectivo pueden ser enmarcados en lo que se conoce como el derecho material, es decir, las normas que reconocen obligaciones y derechos que deben cumplir las partes en el marco de la relación de trabajo. El derecho individual te regula las condiciones que deben cumplirse para hacer el control del trabajo, te regula los beneficios sociales, te regula determinadas ámbitos de protección del trabajador que están determinados por ley. El derecho colectivo también regula derechos y obligaciones, pero del sindicato y de la organización de trabajadores. La forma de hacer valer ese derecho material ante la Administración de Justicia es lo que se comprende en el derecho procesal del trabajo, que es la tercera parte del derecho laboral. Por un lado está el derecho individual y por otro lado está el derecho colectivo, que es un derecho material, y por otro lado está el derecho procesal del trabajo. Este básicamente está regulado en la ley número 29497, nueva ley procesal del trabajo, y rige instituciones tales como la competencia de los juzgados laborales, donde inicia el proceso, donde prosigue, ante quién, en dónde inicia el proceso. Esto es la competencia por materia, la competencia por función y la competencia por territorio de los órganos de administración de justicia laboral en nuestro país, que va a ser explicado en extenso en la parte de derecho procesal del trabajo. ¿Cuáles son los tipos de procesos laborales? El proceso abreviado, el proceso ordinario, el proceso de ejecución, los procesos cautelares y los procesos referidos a los laudos arbitrales. ¿Cuáles son los medios impugnatorios susceptibles de ser interpuestos en un proceso laboral y cuáles son las actuaciones procesales? La demanda, la motivación de demanda, la sentencia y todas aquellas instituciones que regulan a cómo se puede hacer valer el derecho material, cómo se puede efectivizar el cumplimiento de las normas materiales. Ya que ciertamente el derecho existe y está allí, pero para hacerlo valer es necesario recurrir ante el Poder Judicial, ante la Administración de Justicia, para que a través de una demanda sea efectivo el cumplimiento de lo que indica la ley. O también existe la posibilidad de someter el diferendo, de someter la controversia jurídica o económica a un arbitraje, que hace la suerte de una justicia privada, de una jurisdicción privada, en la cual no es el Poder Judicial, sino que es un tribunal arbitral o un árbitro el que decide y da el punto final a la controversia. Pero en todo caso, el derecho procesal del trabajo tiene esta finalidad: hacer valer las normas de derecho material del trabajo, hacer valer las normas y obligaciones y derechos que están contenidas en el derecho individual y en el derecho colectivo del trabajo. Bien, entonces vamos a pasar a la última parte de esa exposición, que está referida a los principios del derecho del trabajo. Es una parte muy importante, ya que los principios nos van a determinar cuáles son las bases, cuáles son los fundamentos del ordenamiento jurídico laboral y que van a ayudarnos y van a ser muy utilizados en la gran mayoría de casos de demandas, de contestaciones de demandas, de informes, de controversias que vayamos a plantear utilizando esas normas del derecho material del trabajo y del derecho colectivo del trabajo. Según la definición de Julio Armando Grisolia, tenemos que los principios generales del derecho son pautas superiores emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad. ¿Cómo debe estar organizado el derecho? Fundamentan el ordenamiento jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma. Además de decirnos cómo debería ser el ordenamiento jurídico, nos sirve para darle sentido a las normas ya aprobadas y a su vez informar cómo deberían ser las nuevas normas que el legislador va a aprobar. Su finalidad, nos indica este autor, es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, tanto al iniciarse el vínculo laboral, durante su desarrollo, tanto como en como en el momento de su institución. Esta es la definición de este autor, Julio Armando Grisolia, puede ser consultado en los materiales de lectura del curso. Y
Entonces, los principios vendrían a ser esta suerte de mandatos de optimización, de esta suerte de pretensiones de cómo debería ser el ámbito jurídico laboral, de cómo sería lo ideal de que fuese. Por tanto, estos principios están contenidos muchas veces en la Constitución política. La gran mayoría de principios de derecho del trabajo están constitucionalizados, por lo menos en nuestro país, pero ¿de dónde se originan estos principios? Son básicamente de la doctrina. La doctrina de los autores especializados sobre la materia, versados sobre la materia, son los que nos van a indicar cómo van a ir sintetizándose los principios del derecho del trabajo. Y en la actualidad vamos aquí a exponer cuáles son esos principios en nuestro ámbito jurídico peruano. Tenemos en primer lugar, como principio básico del derecho del trabajo, el principio protectorio, el principio de protección. Este se desprende del artículo 23 de la Constitución Política. Y aquí voy a desarrollar muchas de las normas por rango constitucional de nuestro ámbito jurídico. El artículo 23 de la Constitución Política nos indica lo siguiente: el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre gestante, al menor de edad y al impedido que trabaja. Por tanto, aquí nos está dando la pauta básica. El trabajo en sus diversas modalidades, en cualquiera que fuese la forma en la cual se desarrolla, tiene un estatus de especial protección, de especial atención por parte del ordenamiento jurídico, por parte del Estado. Y existen tres sujetos que van a ser especialmente tutelados: la madre, el menor de edad y el impedido que trabaja. De aquí se desprenden normas como, por ejemplo, la licencia por maternidad, que actualmente están en 28 días. Se desprenden, por ejemplo, las normas que prohíben el trabajo forzoso y que prohíben el trabajo infantil, que lo sancionan inclusive bajo un ilícito penal, y las normas que regulan las situaciones de especial protección al discapacitado que trabaja, como por ejemplo la exigencia que está contenida en la Ley General de la Persona con Discapacidad, de que todas las empresas deben tener un mínimo de trabajadores con discapacidad en sus planillas, y si es que no pueden, tienen que acreditar cuanto mínimo que han hecho lo posible y razonable para poder tener a estas personas con discapacidad dentro de su planilla de trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de la Constitución, reconoce un estatus de especial protección a los trabajadores, y dentro de los trabajadores, tres grupos en específico que merecen una especial protección: la madre, el menor de edad y el discapacitado que trabaja. Este principio protectorio es la base, porque se entiende de que hay la necesidad de proteger al trabajador, como ya hemos visto, porque el trabajador está constreñido físicamente al empleador, está bajo una subordinación laboral, y además de esto hay una necesidad de que haya una regulación diferenciada por esos motivos respecto del derecho civil, porque hay la necesidad de proteger la parte más débil de la relación laboral y de compensar las desigualdades que existen y que se verifican en la parte concreta. Por tanto, de aquí se van a desprender muchos principios y va a servir de sustento a muchos de los principios que vamos a estudiar a continuación, como por ejemplo, en primer lugar, el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad está reconocido por una gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional. A modo de ejemplo, vamos a citar la sentencia número 1944-2002-Acción de Amparo, que indica lo siguiente respecto del principio de primacía de la realidad: en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Esta norma del principio de primacía de la realidad se desprende directamente de la especial protección del trabajador que es reconocido en el artículo 23 de la Constitución. ¿Qué nos indica? Que cuando existen indicios de laboralidad, por más de que los documentos indiquen de que no hay una relación de trabajo, se tiene que declarar, se tiene que reconocer la existencia de un contrato de trabajo. Por ejemplo, si en un caso de aplicación del principio de la primacía de la realidad, hay un trabajador que no tiene un contrato de trabajo, pero que marca registro de asistencia, cumple órdenes, le dan órdenes por escrito, mediante mensaje de texto, mediante
correos electrónicos, tiene una exclusividad de la prestación de servicios respecto de la empresa y tiene en la práctica se demuestra la existencia de subordinación laboral respecto de la organización empresarial. Entonces, por más que los documentos digan de que ese trabajador ha firmado, ha suscrito, ha celebrado un convenio de la organización de servicios que no tiene naturaleza laboral, sino tiene naturaleza civil, si en la práctica se corrobora de que en la realidad la práctica indica otra cosa distinta de lo que fluye de los documentos, como indica la sentencia del TC, debe darse preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos. En pocas palabras, si en el terreno de los hechos se verifica de que tú eres un trabajador subordinado, se te debe reconocer la existencia de un contrato de trabajo. La consecuencia de esto es que se te apliquen todas las normas protectoras del derecho laboral, todas las fuentes legales que van a regular ese contrato de trabajo. ¿Por qué? Por ejemplo, si se contrata un trabajador bajo la opción de servicios, pero en la práctica este trabajador tiene un contrato de trabajo, es un trabajo subordinado, entonces se le van a tener que pagar las ratificaciones, se le van a tener que pagar las CTS, se le van a tener que pagar las vacaciones simples, mediación ocasional, vacaciones truncas, que por ley se le reconoce como un ámbito de protección a todo trabajador subordinado. También podría aplicársele lo que es la servicio familiar, si que cuenta con hijos menores de edad. En cambio, el trabajador que labora mediante el contrato de relación de servicios no tiene ninguno de estos derechos laborales. Simplemente tiene derecho a la contraprestación fijada en su contrato, pero no tiene derecho a ratificaciones, según la ley 2735, a CTS, según el decreto legislativo número 650, ni a vacaciones, según el decreto legislativo 713. Pero si nosotros, en aplicación del principio de primacidad de la realidad, logramos la declaración en una instancia judicial del reconocimiento de un contrato de trabajo, la declaración de que hay una relación laboral, entonces automáticamente esto tiene como consecuencia directa que se apliquen todas las normas protectoras que el Estado reconoce para el contrato de trabajo. Por lo tanto, es muy importante y muy utilizado este principio de primacía de la realidad. Su fuente normativa, en todo caso, es el artículo 23 de la Constitución, que reconoce la especial protección del Estado respecto del trabajo en sus diversas modalidades. Segundo lugar, o en tercer lugar, tenemos el principio de irrenunciabilidad. Este se desprende directamente de la Constitución Política del artículo 26, inciso 2, que dice que contempla el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y por la ley. Carácter irrenunciable de los derechos que están reconocidos en la Constitución y la ley. Sobre esto, la sentencia número 008-2005, acción de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, nos indica lo siguiente. El principio de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de disposición del trabajador como titular de un derecho y sanciona con la invalidez de la transgresión de esta pauta. La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de las normas taxativas, que, por tales, son de orden público y con vocación intuitiva a la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador. Eso lo dice el propio TC. ¿Qué es una norma taxativa? Es aquella que ordena y dispone sin tomar en cuenta la voluntad de los sujetos en la relación laboral de determinado derecho o prerrogativa laboral. Ejemplo, la ley número 27735, que indica que el trabajador tiene derecho a una ratificación en julio y una ratificación en diciembre, que es igual a una remuneración ordinaria. Pregunta, ¿el trabajador podría renunciar a esta ratificación? No, no puede, por el principio de responsabilidad. Cualquier acto de disposición de un derecho reconocido en la ley o en la Constitución es automáticamente nulo. El trabajador no puede renunciar al derecho por la liquidación, la ratificación, ni las CTS, ni las vacaciones que están reconocidas por ley. Entonces, ¿qué se podría hacer? Si se hace firmar, por ejemplo, un documento en el cual el trabajador renuncia voluntariamente al cobro de las ratificaciones, puede, por más que ese documento exista, el trabajador puede exigir en la vía ordinaria laboral o en la vía abreviada el cobro de su ratificación, el cobro de los CTS y el cobro de cualquier otro adeudo laboral que esté establecido por ley. Porque cualquier acto de disposición es automáticamente nulo, según el artículo 26, inciso 2 de la Constitución, y según las sentencias del Tribunal Constitucional, que a modo de ejemplo hemos citado la sentencia número 008-2005, acción de inconstitucionalidad, pero que en sí existen un sinnúmero y un sinfín de sentencias y de casaciones en la Corte Suprema que efectivamente
van a desarrollar y van a hacer valer este principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Tenemos también el principio de igualdad y de no discriminación. Este está reconocido en el artículo 26, inciso 1 de la Constitución Política, que reconoce como principio que debe respetarse en toda relación laboral la igualdad de oportunidades sin discriminación alguna. ¿Qué se entiende por discriminación? Eso aquí viene a ser desarrollado por el convenio número 111 de la OIT, que como ya había mencionado anteriormente, es una norma con rango constitucional en el ámbito jurídico interno, en la medida que ha sido ratificado por nuestro país. Dice que se entiende por discriminación cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Estado previa consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. Un ejemplo, por ejemplo, de un acto discriminatorio en materia laboral sería que la empresa apruebe una política de aumentos salariales, de aumentos remunerativos, que se aplica solamente a los trabajadores no afiliados al sindicato. Si existe un acto de ese tipo, estamos ante un acto discriminatorio. ¿Por qué? Porque aquí hay una distinción ilícita entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados para favorecer solamente a estos. Y que además, según ya interpretado el Comité de Dirección Sindical de la OIT, esto afecta especialmente a los sindicatos porque promueve y incentiva la desafiliación de trabajadores. Por lo tanto, debilita al sindicato y afecta no solamente a la regla de la no discriminación, sino también al derecho de libertad sindical. Y como tal, debe estar proscrito por el Estado. Tenemos también, continuando, el principio indubio pro operario. Este está reconocido en el artículo 26, inciso 3 de la Constitución, que nos va a indicar que en caso la interpretación favorable al trabajador, en caso haya duda insalvable sobre el sentido de una norma. Sobre esto, la sentencia del TC número 16-2018-proceso de inconstitucionalidad nos indica lo siguiente: el principio indubio pro operario hace referencia al deber de los operadores jurídicos, vale decir los jueces, la Administración de Justicia, de aplicar, en caso de duda, la fuente formal de derecho vigente más favorable al trabajador o la interpretación de esas fuentes que le sea más favorable. Un ejemplo práctico de aplicación del indubio pro operario: si hay una ley que nos indica que el plazo para apelar una sentencia en primera instancia en materia laboral es de 5 días, pero no dice si son 5 días hábiles o 5 días calendarios, sino que simplemente dice 5 días, se interpreta de que estos 5 días son 5 días hábiles. ¿Por qué? Porque es el sentido más favorable al trabajador. Y además se interpreta de que los días en los cuales la Administración de Justicia no haya elaborado, ya sea por feriado, ya sea por huelga, ya sea por paro, no se computan dentro del plazo de prescripción para presentar una apelación o para presentar una demanda. Eso aquí es un claro ejemplo de cómo se puede aplicar el principio indubio pro operario, pero en sí la forma de aplicación de este principio va a depender, como el se lo indica, del operador del derecho, va a decir del juez, y debe ser planteado por el abogado, que es la parte demandante o demandada, en el caso en concreto y en atención a las particularidades específicas de una causa. Tenemos, ya por ahí concluyendo, otros dos principios. El principio, en primer lugar, de continuidad. Este principio también se desprende del artículo 23 de la Constitución, de la necesidad de tutela que reconoce el Estado respecto del trabajo en sus diversas modalidades. Y según la sentencia número 1874-2002, acción de amparo del TC, indica que en virtud del principio de continuidad, la duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen. Si la empresa sigue existiendo, si el cargo laboral en el cual el trabajador entró, se insertó en esa organización empresarial sigue existiendo, entonces, como la fuente existe, la fuente de trabajo existe, también debe mantenerse el contrato de trabajo. Indica el TC, en tal sentido, hay una preferencia
por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. En pocas palabras, la regla general es que a un cargo, a una labor que es permanente en la empresa, le corresponde un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Y un contrato a plazo determinado, un contrato modal, va a poder celebrarse siempre y cuando las circunstancias específicas del cargo indiquen de que efectivamente es un cargo de naturaleza accidental, temporal, a un cargo que no es permanente en el tiempo. Sobre esto vamos a ahondar más en la parte de contrato de trabajo, que va a ser la segunda clase del programa. Continuando sobre este principio de continuidad, el TC nos indica que como resultado de ese carácter excepcional del contrato de trabajo a plazo determinado, el contrato modal, la ley establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para que ese tipo de contratos e incluso sanciones cuando a través de estos, utilizando la simulación del fraude, se pretende evadir la contratación por tiempo determinado. Dentro de estos contratos a plazo determinado se enmarcan, están incluidos a los que el texto único ordenado del decreto legislativo número 128 denomina contratos de trabajo sujetos a modalidad. Es decir, los contratos modales, una de sus limitaciones es el principio de continuidad. Y finalmente tenemos al principio de indemnidad en materia laboral. Este principio también se desprende de la especial protección del trabajador reconocida en el artículo 23 de la Constitución, de la especial protección del trabajo en sus diversas modalidades. Y ha venido siendo reconocido paulatinamente por nuestro ordenamiento jurídico peruano a través sobre todo de la jurisprudencia que viene desarrollando la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo en nuestro país. Según el doctor Juan Ignacio Orsini, en su texto de los principios del derecho del trabajo, el principio de indignidad puede ser definido de la siguiente forma. Implica que el trabajador debe salir indemne, es decir, ileso, incólume, intacto, del contrato de trabajo. Es decir, que no debe sufrir daños, ni en su persona, ni en sus bienes, ni en su integridad psicológica, por la ejecución del vínculo laboral o en ocasión de este. Correlativamente, le impone al empleador la obligación de garantizar la seguridad personal y material del trabajador y en su defecto la de reparar todos los daños sufridos por este como consecuencia de la puesta a disposición de su fuerza de trabajo. Este principio de indemnidad, a partir de la adopción de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que reconoce el principio de prevención que debe tener el empleador respecto de estas materias y de responsabilidad por cualquier accidente o enfermedad profesional que concurra en la ejecución de las labores o en su ocasión, ha tenido un correlato paulatino y cada vez más importante, más presente en la jurisprudencia. Y tenemos, por ejemplo, que el sexto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional ya reconoce lo siguiente dentro de sus conclusiones. El empleador, como garante de la seguridad y salud en el trabajo, siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud del trabajador. Vale decir, si hay un accidente de trabajo, el responsable por haber sido quien montó la relación empresarial es el empleador. Si hay una enfermedad profesional, el responsable por la salud física desmejorada del trabajador es la empresa. Asimismo, puede utilizarse la transacción, indica el Pleno, como un mecanismo para la extinción de obligaciones por responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en cuyo caso el monto otorgado deberá ser valorado tomando en cuenta el artículo 1 de la Constitución Política. Es decir, si hay una transacción, como ya se entiende, de que en todo accidente o enfermedad profesional, la aplicación del principio de indignidad y de estas conclusiones del Estado Pleno, se va a generar una obligación de resarcimiento del empleado respecto de su trabajador, ya sea por el daño emergente, es decir, el lucro cesante y el daño moral que se tiene por esa enfermedad, por ese accidente de trabajo. Pero esa transacción de ninguna forma puede vulnerar la dignidad del trabajador,
no puede ser una transacción irrisoria, no puede ser un monto que a todas luces sea una burla para el trabajador, que a todas luces atente contra su dignidad, porque esto es lo que nos reconoce el artículo 1 de la Constitución. Y entonces va a tener que ser analizado en caso concreto, si es que en caso existe una transacción extrajudicial, si esta es digna de, si esta atenta o no atenta contra la dignidad del trabajador. Y en tercer lugar, un tercer aspecto reconocido por el sector pleno es que en caso se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños punitivos, cuyo monto máximo será fijado en criterio prudencial por el juez, sin exceder el total del monto indemnizatorio ordenado pagar por daño emergente, lucro cesante o daño moral, y rendiendo a la conducta del empleador frente al caso concreto. Por regla general, de las categorías del derecho civil, de la responsabilidad del civil contenidas en su código, tenemos de que se reconoce el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral como categorías clásicas del derecho de responsabilidad civil. A esto se le ha sumado la categoría de los daños punitivos, que pueden ser determinados en materia de accidentes o enfermedades profesionales, y también se ha reconocido en materia de despidos incausados y despidos fraudulentos, porque se entiende de que un despido de estas características, de esta naturaleza, o en caso de que haya un accidente o enfermedad profesional, hay un disvalor agregado, hay una que hace la Administración de Justicia. Y por ello es que, adicionalmente al daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, también se reconoce los daños punitivos. Y bueno, como he indicado, este principio de indemnidad podría ser el más novedoso o el último en ser reconocido por el procedimiento jurídico, en buena hora y a raíz de la adopción de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que viene siendo ya reconocido por el sector pleno de que el empleador, como garante de la seguridad y salud en el trabajo, es responsable por cualquier accidente o enfermedad profesional en todos los casos. Obviamente que no es lo mismo la indemnización que va a pagar un empleador que ha cumplido con todas sus medidas de seguridad y salud en el trabajo y que aún así, a costa de todo ello, haya ocurrido, que un empleador que no haya cumplido con ninguna de la normativa, que no haya tenido ninguna disposición, ninguna de las obligaciones contiene la ley de seguridad y salud en el trabajo actualizadas, no va a ser igual, no tiene historia de uno u otro caso. Por eso es que el propio pleno indica que la indemnización va a ser fijada en atención al caso concreto. Pero que en la doctrina, sobre todo en la doctrina extranjera, el principio de indemnidad ya viene siendo reconocido desde hace varias décadas. En nuestro país recién estamos empezando a este terreno. Y bueno, esto ha sido básicamente esta primera clase introductoria al derecho del trabajo, en el cual hemos visto básicamente el contexto, el origen histórico, las fuentes, las partes que tiene esta y los principios, que me parece sobre todas la parte más sustancial de esta primera materia. Sobre el tema de las fuentes vamos a seguir estudiándolas a lo largo del diplomado, de la misma forma sobre el tema de las partes del derecho individual, el contrato de trabajo, de la negociación colectiva, el sindical y huelga, también lo vamos a estudiar, y sobre el proceso laboral también va a ser estudiado. Por eso es que básicamente me he extendido más en la parte de los principios, ya que sobre nosotros vamos a tener clases específicas para desarrollarlo en extenso cada una de ellas. Bueno, les agradezco la atención y será hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias.